Hay un momento, justo antes de que el agua se mueva, en el que el Amazonas parece completamente inofensivo. El sol filtra entre los árboles, los guacamayos gritan desde las copas y la superficie del río refleja el cielo como si nada en el mundo pudiera romper esa calma. Y entonces algo se desplaza bajo la superficie, algo que ocupa demasiado espacio, algo que el agua nota antes de que tú puedas verlo. Y ese algo acaba de nacer. Llevas 60 millones de años extinto. Eso es un problema serio. Si el Amazonas moderno ya te parece brutal, espera. Porque lo que ocurre cuando pones a la mayor serpiente que este planeta ha producido jamás dentro del ecosistema más violento y complejo que existe hoy, no es solo un experimento de supervivencia. Es la historia de cómo un animal imposible dobla la realidad hasta que la realidad cede. Si ese tipo de escenarios te generan esa mezcla de asombro y vértigo, suscríbete ahora, porque esto acaba de empezar. El año es hoy. El lugar es la cuenca del Amazonas, Brasil. La temperatura del agua ronda los 27 grados centígrados. Y tú acabas de salir del cuerpo de tu madre en un canal inundado que huele a lodo, raíces podridas y a esa mezcla orgánica densa que solo tiene el Amazonas cuando la lluvia lleva semanas empapando el suelo, y el suelo ya no sabe dónde termina. El aire es tan húmedo que respirarlo se parece más a beber que a respirar. Todo brilla, todo está vivo, y todo en este entorno tiene algún mecanismo para matarte. Tu madre no está. No esperó a que abrieras los ojos para marcharse. Se fue en el instante exacto en que el parto terminó, porque las boas no crían a sus crías. Ya llevan 100 millones de años haciéndolo así, y no van a cambiar el sistema por ti. Naciste sabiendo esto de forma instintiva, que es la única forma en que las serpientes saben cualquier cosa, como información grabada en el ADN por millones de generaciones de supervivencia. Mides 2 metros, pesas 30 kilogramos. Eres la cría de serpiente más grande de la historia registrada por la paleontología, y también, en este preciso instante, uno de los animales con mayores probabilidades de morir en los próximos 10 minutos dentro de todo este pantano. Bienvenido al Amazonas. No hay manual de instrucciones. Lo primero que notas es que el agua está fría. No fría en el sentido humano de la palabra. Fría en el sentido de que tu cuerpo empieza a fallar. Eres un animal ectotermo, lo que significa que no produces tu propio calor metabólico. Lo tomas prestado del entorno, y el entorno ahora mismo está a 27 grados, cuando necesitas al menos 30 para que tu sistema nervioso funcione con algo parecido a la normalidad. Son solo 3 grados de diferencia, y esos 3 grados son suficientes para que tus músculos respondan al 60% de su capacidad, tus reflejos lleguen una fracción de segundo tarde, y tu cerebro procese el mundo con la velocidad de algo que está a punto de cometer un error fatal. Algo se mueve entre los juncos a tu derecha. No sabes qué es. Tienes instinto, pero no tienes experiencia. Tienes 60 millones de años de legado genético diciéndote que evalúes la amenaza, pero no tienes ni un segundo de práctica real en cómo hacerlo con este cuerpo, en este ecosistema, con este frío frenando tus reacciones. Así que haces lo más sensato que puede hacer un animal recién nacido. Te hundes. El agua te cubre. Contraes los músculos en esa ondulación lateral que es la única forma en que una serpiente puede propulsarse, y te deslizas hacia atrás hasta que las raíces de un árbol sumergido te frenan. Ahí te quedas, inmóvil, solo los orificios nasales por encima de la superficie. Lo que se movía entre los juncos era un caimán de anteojos, 2 metros de longitud, la especie más común en la cuenca amazónica, con un sistema sensorial que lleva funcionando sin actualizaciones desde el Cretácico. Pasa exactamente por encima de donde estás tú, a menos de 1,5 metros, con las patas rozando el fondo lodoso mientras avanza hacia el canal principal. No te ha visto. Pareces un palo. Este es tu único talento ahora mismo y lo estás aprovechando al máximo. Y cuando el caimán desaparece, exhalas. Y eso es lo primero que haces de forma consciente. Respirar con intención. Porque tu temperatura ha seguido bajando mientras estabas inmóvil y estás ya en 25 grados y medio. Necesitas calor urgentemente. Hay un tronco caído a 3 metros, mitad sumergido, mitad expuesto al sol. El calor que irradia es visible en el parpadeo del aire justo encima de la madera seca. Y esos 3 metros de agua abierta son los más peligrosos que vas a cruzar en lo que puede ser toda tu vida, porque en agua abierta eres visible. Ser visible cuando tienes 2 metros de longitud y ninguna capacidad de defensa probada es una forma elegante de decir que eres una presa en exhibición. Te mueves de todas formas, no porque seas valiente, sino porque quedarte quieto es una forma más lenta de morir. No llegas al tronco en 8 segundos. Intentas subirte,
fallas. Tu cuerpo pesa 30 kilos y no tienes extremidades, así que trepar implica usar exclusivamente la fuerza muscular del torso para levantarte lateralmente. En el quinto intento, estás arriba. Y en cuanto el sol toca tus escamas, sientes algo que se parece a lo que sentiría alguien con hipotermia severa cuando por fin alcanza calor, una claridad repentina. Tu cerebro funciona a la velocidad que debería. Tus músculos responden. Llevas vivo menos de una hora y ya has aprendido la primera regla de este ecosistema. El calor no es un lujo. Es la condición básica para seguir existiendo. Pasas 3 horas en ese tronco sin moverte. Y en esas 3 horas, el Amazonas te da un curso gratuito sobre cómo funciona. Una nutria gigante caza un bagre en el canal principal. Un ibis escarlata se clava en el barro para extraer algo invisible. Una anaconda adulta, 4 veces tu tamaño, pasa por debajo de tu tronco sin mirarte. Todo aquí está constantemente buscando algo más pequeño que él mismo para comérselo. No hay neutralidad disponible en este ecosistema. Y tú tienes hambre. El hambre en una serpiente no funciona igual que en un mamífero. Es un sistema de gestión energética radical. Puedes aguantar días o semanas sin comer. Pero llevas vivo menos de 2 horas y tu cuerpo ha consumido ya buena parte de las reservas con las que naciste. Si no comes en las próximas 24 horas, tu organismo empezará a buscar combustible en tu propio tejido muscular. Lo que es técnicamente una solución, pero del tipo de soluciones que no puedes sostener mucho tiempo. En el agua, debajo de tu tronco, hay un bagre. Da unos 30 centímetros. Se mueve en círculos lentos buscando invertebrados. Está distraído. Está en Borotsonam a menos de 1 metro. Llevas vivo 2 horas y 20 minutos y estás a punto de intentar cazar por primera vez. Te deslizas al agua con todo el silencio que puedes generar, que no es mucho. Hundes el cuerpo. Avanzas por el fondo. Y cuando calculas que estás lo suficientemente cerca, lanzas la cabeza hacia adelante. Fallas completamente. El bagre desaparece en una nube de barro antes de que tus dientes toquen nada. Has gastado energía que no tenías de sobra en un ataque que no ha conectado con absolutamente nada. Vuelves al tronco. Absorbes calor. Lo intentas con otro pez. Fallas por menos margen. En el tercer intento, tus dientes conectan. El pez se retuerce. Tus mandíbulas se cierran. Y entonces, algo pasa en tu cuerpo que no habías experimentado antes. Las espiras. Tu torso se enrolla alrededor del bagre de forma automática, porque siempre lo has sabido hacer. Es instinto puro, activándose por primera vez. Y aprietas. El pez deja de moverse en 20 segundos. Lo tragas entero, con la cabeza primero, con esa mecánica de mandíbulas desarticuladas que permite a las serpientes ingerir presas más anchas que su propia cabeza. Tarda 8 minutos, y cuando terminas, tu metabolismo entiende que ha llegado combustible. No comerás de nuevo en 3 días. Han pasado 6 horas desde que naciste. Has cazado. Has sobrevivido al caimán. Has aprendido a termorregularte. Y no has muerto todavía, que en el Amazonas es exactamente lo que se considera un debut razonablemente exitoso. El verdadero problema venía después. Pasan 3 semanas. Ya creces a un ritmo que no tiene ningún equivalente en el Amazonas moderno. Casi 1 centímetro al día. Tu cuerpo convierte cada presa en tejido muscular con una eficiencia que los mamíferos no pueden aproximar, porque no malgastas energía en generar calor propio. Todo lo que comes va a crecer. Y estás comiendo bien porque estás aprendiendo a leer el agua. ¿Qué zonas tienen más peces antes del amanecer? Cuando los caimanes pequeños bajan la guardia durante una caza y abren un flanco. ¿Qué animales luchan más de lo que compensan? Mides 3 metros. Pesas unos 60 kilogramos. Y ya no eres una presa fácil, aunque todavía estás lejos de ser lo que vas a ser. El problema más urgente tiene 6 metros de longitud y probablemente 120 kilogramos. Es una anaconda verde, hembra, que ronda el mismo tramo de pantano que tú has empezado a reclamar como propio. La has visto 4 veces. Las 4 veces has tomado la misma decisión sin deliberación consciente: alejarte. Porque hay una regla que cualquier animal aprende antes que ninguna otra. Si no tienes seguridad razonable de ganar, no peleas. El fondo del Amazonas está lleno de huesos de animales que tomaron la decisión equivocada sobre exactamente eso. Pero la anaconda ronda tu zona, y eso va a necesitar una solución. 2 meses después de tu nacimiento, mides 4 metros y medio y pesas 110 kilogramos. Has cazado capibaras jóvenes por primera vez. El primero fue un desastre. Te pateó 2 veces antes de que pudieras cerrar las espiras. El segundo fue más limpio. El tercero fue casi eficiente. La caza es una habilidad, no solo instinto, y la estás desarrollando con cada intento. Y aquí es donde todo empieza a volverse considerablemente más complicado. La temporada lluviosa llega sin pedir permiso.
El nivel del río sube 2,5 metros en pocas semanas, convirtiendo 20 kilómetros cuadrados de selva en un lago interior somero donde los árboles sobresalen del agua como columnas de una catedral inundada. Para la mayoría de los animales terrestres, esto es una catástrofe logística. Para ti, es exactamente el entorno donde una serpiente de tu tamaño tiene ventaja absoluta. Llevas 5 meses vivo cuando la anaconda reaparece, esta vez en campo abierto, en aguas poco profundas. La detectas por el rastro olfativo en el agua antes de verla, y por primera vez desde que la conoces, no sientes el impulso inmediato de cambiar de dirección. Lo evalúas. Eres más largo que ella ahora, probablemente más pesado, y llevas 5 meses haciendo exactamente lo que ella lleva toda su vida adulta haciendo. Os encontráis entre 2 árboles inundados. Os miráis durante lo que parecen varios minutos, pero probablemente son 90 segundos. Ninguno de los dos ataca, y ella decide que la relación coste-beneficio de enfrentarte no cuadra. Gira el cuerpo lentamente y desaparece en el agua oscura. No ha huido, ha calculado. Y el resultado del cálculo ha sido que tú ya no eres una opción rentable. Eso, en términos del ecosistema, significa que has cruzado el umbral más importante en los primeros meses de vida de un predador, el momento en que los predadores adultos deciden que prefieren evitarte. Lo cruzaste hace exactamente 90 segundos. 6 meses después de tu nacimiento, habrías establecido territorio en un meandro abandonado del río, un lago Oxbow aislado del cauce principal hace décadas. Tiene buena profundidad en el centro, zonas someras en los extremos y una rotación de capibaras que bajan a beber al atardecer con una regularidad que resulta casi insultante. Los has estudiado durante semanas. Sabes cuántos son, cuándo llegan, qué trayectoria siguen desde el bosque hasta el agua, cuáles comprueban el entorno antes de beber y cuáles simplemente bajan la cabeza. La caza a esta escala ya no es solo reacción instintiva, es planificación. Mides 8 metros, pesas 350 kilogramos. A esta escala, tu columna vertebral tiene más de 250 vértebras, ni cada una conectada a un par de costillas que se curvan hacia afuera, describiendo un arco que a su escala se parece al interior de una catedral. Los músculos que rodean esas costillas son los más potentes por kilogramo de masa de cualquier predador activo en este ecosistema. Cuando aprietas, no aplastas con fuerza bruta. Aplicas una presión concéntrica y sostenida que incrementa con cada exhalación de la presa hasta que el corazón no puede bombear contra ella. Se detiene y entonces comes. El primer caimán adulto que cazas mide 2,5 metros y pesa cerca de 100 kilogramos. Lo emboscas en aguas someras cuando persigue una tortuga, distraído. Conectas las mandíbulas justo detrás de su cabeza, donde la transición entre el cráneo y el cuello deja menor cobertura de osteodermos. Se sacude con una violencia que casi te arrastra. Sus mandíbulas se abren y se cierran a centímetros de tu torso, con fuerza suficiente para fracturar hueso. Pero las espiras ya están en posición. En 30 minutos, está muerto. Lo tragas en 4 horas. Después de ese caimán, tu cuerpo tiene combustible para casi 2 meses de crecimiento sostenido. Aquí vale la pena detenerse en lo que la ciencia sabe sobre ti. Los fósiles de Titanoboa cerrejonensis se descubrieron por primera vez en 2004 en la mina de carbón de Cerrejón, en el departamento de La Guajira, Colombia. Los restos incluían vértebras y costillas de un tamaño tan inusual que los investigadores inicialmente no sabían con certeza qué animal estaban mirando. Cuando los paleontólogos de la Universidad del Norte de Florida, liderados por Jason Head, publicaron el análisis formal en 2009 en la revista Nature, la estimación de longitud máxima fue de entre 12 metros con 80 centímetros y 14 metros con 28 centímetros. El peso estimado alcanzaba los 1.135 kilogramos, más de 1 tonelada de serpiente. Los fósiles aparecieron junto a restos de tortugas gigantes del género Cerrejonemis y de cocodrilos primitivos del Paleoceno. Lo que encaja con la hipótesis dominante sobre tu dieta. Eras principalmente piscívoro y predador de reptiles, con énfasis en presas grandes en aguas poco profundas y cálidas. Ahí está el problema que sigues teniendo. El Paleoceno tardío era un periodo de calentamiento global extremo, donde las temperaturas ecuatoriales del agua rondaban los 32 a 34 grados centígrados. El Amazonas actual está a 27. La diferencia parece pequeña en números. En términos fisiológicos para un ectotermo de tu tamaño, es enorme. Los científicos estiman que la temperatura mínima necesaria para que un animal ectotermo de tu masa pueda funcionar con eficacia está alrededor de los 30 grados. Por debajo de eso, el metabolismo no puede procesar energía con suficiente rapidez
para mantener la masa muscular activa. Vives en el Amazonas actual constantemente en el margen inferior de tu rango funcional, nunca al 100%, siempre con ese déficit térmico de fondo que te hace un poco más lento, un poco menos reactivo. Es como intentar hacer funcionar un motor de alta precisión con el fluido incorrecto. Funciona, pero no al rendimiento para el que fue construido. Y aún así, a 8 metros, estás reescribiendo las reglas de este lugar. Si el mundo antiguo te fascina tanto como a mí, suscríbete ahora, que esto no hace más que empeorar. Han pasado 9 meses desde que naciste. Mides 10 metros. Pesas 600 kilogramos. Los caimanes negros del tramo principal del río, que son la especie de caimán más grande de América del Sur y pueden superar los 4 metros y los 400 kilogramos, han modificado sus patrones de movimiento en los últimos meses, no de forma consciente. Lo hacen porque el miedo es una respuesta química que se graba en el comportamiento cuando algo suficientemente grande aparece en tu rango de hábitat con suficiente frecuencia. Y tú eres ese algo. Los caimanes negros han empezado a cazar en tramos diferentes del río, a evitar las zonas someras donde tú cazas, a modificar sus rutas de patrullaje sin ningún otro estímulo visible que lo explique, excepto tu presencia. Los capibaras que antes bajaban al lago sin protocolo especial, ahora mandan exploradores primero. Individuos jóvenes que se acercan al borde del agua solos, observan durante varios minutos y vuelven con el grupo. Si el explorador vuelve, el grupo baja. Si el explorador no vuelve, ese grupo no se aproxima a este lago en 2 semanas. Es un aprendizaje conductual colectivo, transmitido únicamente a través del miedo compartido, actuando como información de supervivencia. Los tapires son diferentes, y eso va a importar pronto. El tapir amazónico es el mamífero terrestre más grande de América del Sur. Un adulto pesa entre 150 y 300 kilogramos. Tiene musculatura densa, piel gruesa y patas cortas pero notablemente potentes que le permiten moverse por el sotobosque más cerrado con facilidad. No es veloz en terreno abierto, pero es sólido, fuerte y más difícil de detener de lo que su aspecto sugiere. Llevas semanas observando a un tapir adulto que bebe en el extremo norte del lago, siempre entre las 17 y las 18 horas, siempre en el mismo punto exacto de la orilla, siempre con la cabeza baja durante exactamente 4 minutos antes de retirarse al bosque. 4 minutos es, en el contexto de este ecosistema, una eternidad de vulnerabilidad. El problema con el tapir es el margen de error. Atacar algo que pesa entre el 25 y el 50% de tu propia masa requiere una ejecución mucho más precisa que atacar algo que pesa la mitad que tú. Si el primer impacto no es perfecto en posición y ángulo, el animal puede arrastrarte o golpearte con la fuerza suficiente para impedir que las espiras cierren correctamente. Pero llevas 10 metros de longitud y 600 kilogramos de masa muscular. El tapir pesa 220. Las matemáticas están de tu lado. Solo necesitas ejecutar. Pasas 6 días observando el mismo tapir, el mismo árbol inclinado sobre el agua, la misma zona de entrada, el mismo horario, el mismo comportamiento. En el 18º día de vigilancia total, te posicionas en el fango del margen norte, a 1,5 metros del borde del agua, el cuerpo enterrado en el lodo de aguas someras, los orificios nasales a ras de la superficie. Llevas 7 horas en esa posición cuando el tapir aparece entre los árboles. Camina directo al agua sin comprobar los flancos. Tus mandíbulas conectan con el cuello en el instante en que la cabeza toca el agua. El impacto te arrastra 0,5 metro hacia la orilla. El tapir produce un sonido agudo e improbable, incompatible con su aspecto de masa silenciosa. Intenta correr hacia el bosque arrastrándote con él, pero tu mitad posterior sigue en el agua y usas el peso del lago como contrapeso. Lo giras hacia las aguas someras y tus espiras empiezan a envolverse alrededor de su torso. Una de sus patas traseras te golpea en el costado con suficiente fuerza para que 2 costillas cedan con un chasquido seco. Las costillas se curan. Aprietas más fuerte. Cada exhalación del tapir es una oportunidad. Tomas el espacio que libera y no lo devuelves. La presión sobre su pecho va en una sola dirección. Sus pulmones no pueden expandirse completamente. Su corazón trabaja contra una resistencia que incrementa hasta que no puede trabajar más. En 8 minutos, deja de patalear. En 12, el ritmo cardíaco es irregular e insostenible. En 15 minutos, te estás absolutamente seguro de que está muerto, con la certeza que solo dan meses de práctica en este oficio específico. Lo tragas en 6 horas. Al amanecer siguiente estás en el fondo del lago con un bulto que deforma tu silueta hasta hacerte parecer algo que el Amazonas actual no tiene nombre para describir. No te moverás durante 4 semanas. No necesitarás comer durante 3 meses. Y cuando termines de digerir,
habrás añadido otro medio metro a tu longitud. Esa noche, nada en todo el lago se acerca a la orilla. 11 meses después de tu nacimiento, la temporada seca llega sin negociación. El río baja 2 metros en 3 semanas. El lago Oxbow empieza a contraerse. Y tú, con 11 metros de longitud y 750 kilogramos de masa, ves cómo tu territorio se evapora literalmente bajo el sol tropical. La regla es simple. Migras antes de que los recursos colapsen, o te quedas y mueres despacio mientras los buitres aprenden a ser pacientes contigo. El problema es que tienes que cruzar 800 metros de selva densa para llegar al río principal. En tierra firme, sin el agua que amortigua tu peso, eres el animal más visible y energéticamente costoso de todo el ecosistema. Tu temperatura corporal sube hasta los 36 grados bajo el sol de mediodía, que es el límite superior de tu tolerancia térmica. Avanzas en ráfagas cortas, te refugias en la sombra del sotobosque, avanzas de nuevo. Tardas 5 horas en recorrer 800 metros. Cuando llegas al río principal y te deslizas al agua, el alivio es total y físico. El río tiene 4 metros de profundidad en el centro. Hay peces, hay tortugas, hay caimanes. Y hay un caimán negro de 4 metros que lleva años siendo el predador dominante de este tramo y que todavía no sabe que acabas de mudarte a su vecindario. Lo observas durante 4 días, sin que él te detecte. Aprendes sus rutinas. Caza al amanecer en los márgenes someros del lado oriental. Descansa en el banco de arena central a mediodía. Patrulla el canal principal al atardecer. Es un animal con patrones predecibles, y los animales con patrones predecibles invariablemente terminan siendo presas de los que no los tienen. Al 5.º día, durante la caza de amanecer, con el caimán concentrado en perseguir tortugas, llegas desde el fondo con la ligera corriente a tu favor para no producir turbulencias detectables. Conectas justo detrás de la cabeza. Lo que sigue es la lucha más violenta que has tenido en casi un año de existencia. El caimán negro es, kilogramo por kilogramo, probablemente el animal más estructuralmente robusto del Amazonas. Sus osteodermos cubren toda la superficie dorsal. Cuando se sacude, lo hace con una torsión lateral de todo el cuerpo que genera fuerzas rotacionales enormes en el punto de contacto. Su fuerza de mordida supera los 100 kilogramos, por fuerza por centímetro cuadrado. Sus dientes pasan a 10 centímetros de tu cabeza, en el punto de máxima aproximación. Aprietas más fuerte. Tomas el espacio de cada exhalación. No lo devuelves nunca. 35 minutos después, su corazón se detiene. Lo tragas a lo largo del resto del día, y cuando terminas, el río tiene un nuevo predador dominante. No de forma ceremonial, ni solo el ajuste silencioso e implacable que hace un ecosistema cuando el equilibrio de poder entre sus componentes cambia de forma irreversible. En los días siguientes, el resto del río lo nota. Los caimanes que cazaban en el canal principal empiezan a aparecer en márgenes secundarios. Las nutrias gigantes reorganizan sus rutas de pesca. Los peces grandes, que llevaban años siendo predadores de los peces medianos, empiezan a comportarse como presas cuando detectan tu presencia. Es una cascada trófica en tiempo real. Introduces un elemento nuevo en la cúspide de la cadena alimentaria, y todo lo que estaba debajo reajusta su posición. No por decisión consciente, por el único mecanismo que la naturaleza entiende. El miedo que mueve el comportamiento. Llevas un año vivo. Mides 12 metros. Pesas algo cerca de 900 kilogramos. El Amazonas moderno es un ecosistema de extraordinaria complejidad y estabilidad dentro de sus propios parámetros. Lleva decenas de millones de años alcanzando el equilibrio entre la energía solar disponible, la productividad de la vegetación, la biomasa de herbívoros que esa productividad puede sostener y la densidad de predadores que esa biomasa puede alimentar. Todo encaja. Todo está calibrado con la precisión de algo que ha tenido millones de generaciones para ajustarse. Y tú eres una variable que no estaba en esa ecuación original. 3 meses después, mides 13 metros y pesas 1.100 kilogramos. La termorregulación a esta escala se ha convertido en un problema de física antes que de biología. Tu masa corporal retiene el calor absorbido durante horas después de ponerse el sol. Lo que significa que necesitas periodos de enfriamiento activo cuando el día ha sido especialmente caluroso. El rango térmico óptimo para tu metabolismo está entre 30 y 32 grados. El río está a 27. Vives dentro de una ventana térmica estrecha que requiere ajustes continuos a lo largo de cada día. El jaguar macho que lleva meses usando el banco de arena central como punto de descanso tiene 90 kilogramos y una mandíbula capaz de perforar el cráneo de un caimán adulto. Es el predador terrestre más eficiente del continente americano. Un mediodía de estación seca, estás basking en el banco de arena
cuando él llega a beber del río. Os miráis. El jaguar hace lo que hacen los felinos grandes cuando evalúan una amenaza nueva. Amplía el radio de observación, calibra la geometría del espacio entre los dos y proyecta internamente el resultado probable de cada escenario posible. Tiene la inteligencia táctica suficiente para saber que un ataque a tu cabeza podría terminar con sus propias costillas fracturadas si uno de tus espiras llegara a cerrarse sobre su caja torácica. Y tú eres 5 veces más pesado que él. Se da la vuelta, encuentra otro punto para beber río arriba, fuera de tu línea de visión directa. No ha huido en el sentido en que huye una presa. Ha calculado. Y el resultado del cálculo ha sido que el agua puede esperar a que la distancia entre vosotros sea mayor. Ese es el momento en que entiendes, con la claridad que solo da la evidencia directa, que en este tramo del río ya no hay nada que te desafíe con perspectivas realistas de ganar. No porque hayas luchado con todo lo que existe aquí, sino porque todo ha hecho las matemáticas de su lado y ha llegado a la misma conclusión de forma independiente. Eres el vértice funcional de la cadena trófica de este sistema fluvial. Han pasado 14 meses desde que naciste en aquel canal inundado con 30 kilogramos y un caimán a 1,5 metros que podría haberte matado antes de que aprendieras a moverte con intención. Has crecido a un ritmo que el Amazonas moderno no había registrado desde el Mioceno, cuando los megarreptiles todavía formaban parte del inventario del continente. Has aprendido a cazar presas que la fisiología de tu especie no había necesitado capturar en 60 millones de años, a navegar un ecosistema que fue construido sin contar contigo, a sobrevivir a temperaturas permanentemente por debajo de tu óptimo metabólico. Y ahora mides 13 metros, más pesas 1.100 kilogramos. Y el río, desde el primer tramo de canal donde dormiste la primera noche, hasta los kilómetros de corriente que patrullas ahora, reconoce tu presencia de la única forma en que la naturaleza reconoce la presencia de algo, reorganizando el comportamiento de todo lo demás para acomodarte. Pero hay algo que ningún tamaño puede cambiar. Los paleontólogos que analizaron los fósiles de Cerrejón calcularon que una serpiente de tu masa corporal solo podía existir de forma viable en un entorno donde la temperatura media anual del agua se mantuviera cerca de los 32 grados centígrados. La razón es termodinámica. Un ectotermo de tu tamaño tiene una masa tan grande en relación con su superficie de intercambio térmico que necesita un entorno excepcionalmente caliente, simplemente para mantener su temperatura interna en el rango donde el metabolismo puede funcionar con eficiencia suficiente para sostener esa masa. El Paleoceno proporcionó ese entorno. El Amazonas actual lo bordea, pero no lo alcanza. Eres posible aquí, pero eres una posibilidad en el límite inferior de lo que este mundo puede sostenerte. Y mientras te hundes bajo el agua, en el tramo de río que reconoces como tuyo, con el sol calentando la superficie desde arriba y los peces reorganizándose alrededor de tu sombra en el fondo, hay algo sobre tu especie que la titanoboa nunca llegó a ver. El momento en que el ecosistema que la había creado desapareció. Hace 60 millones de años, el Paleoceno terminó. Las temperaturas cayeron. Los ecosistemas tropicales se enfriaron varios grados en el transcurso de decenas de miles de años. Y los animales que dependían de ese calor específico para funcionar se encontraron sin el entorno que necesitaban para sostener su masa. No hubo un predador que los extinguiera. No hubo una catástrofe súbita. Fue el enfriamiento lento de un planeta que ya no podía mantener las condiciones que esa vida requería. La extinción no siempre llega de fuera en forma de asteroide o de volcán. A veces llega del clima, y el clima no negocia con las especies que necesita dejar atrás. Tú sobrevives hoy en el Amazonas porque todavía es lo suficientemente caliente y productivo para mantenerte dentro del umbral mínimo de funcionamiento. Pero el margen es estrecho. Y mientras el planeta atraviesa un nuevo período de cambio climático, con temperaturas y ecosistemas tropicales, bajo presiones sin precedentes en los últimos millones de años, la pregunta no es si un animal como tú podría teóricamente existir en el mundo moderno. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podría? ¿Y a qué coste para todo lo demás que existe aquí? El Amazonas no fue construido para ti, pero tú lo estás doblando hacia tu forma de todas formas. Y eso, en la historia de la vida en este planeta, ha pasado antes. Siempre termina de la misma manera. El ecosistema se reorganiza, o el intruso desaparece, y la naturaleza tiene todo el tiempo del mundo para decidir cuál de las dos ocurre primero. Ahora mismo, el río está a 27 grados centígrados. Hay capibaras bebiendo a 400 metros río abajo. El sol baja hacia el horizonte de dosel, y la luz filtra entre los árboles en ese ángulo de tarde que hace que el agua parezca dorada desde abajo. Llevas 60 millones de años extinto, y el Amazonas no estaba preparado para tenerte de vuelta. Tú sí estabas preparado para él,
Si el mundo antiguo te parece más brutal que cualquier cosa viva hoy, suscríbete.